Roma del siglo IV a.C., los acueductos no solamente eran utilizados para llevar agua, eran símbolos de poder y control, pero pronto algunos agricultores rebeldes descubrieron que esas estructuras podían manipularse a su beneficio, desviando el flujo en algún punto o bloqueándolo en algún otro. Roma construyó un orden y sus ciudadanos un desorden creativo. Siglos después, un videojuego de skateboarding seguiría esta misma ruta. Tony Hawk's American Wasteland de 2005 tenía un modo de juego con el cual la comunidad de hackers descubrió que se podía ingresar código ejecutable para que la consola realizara cosas a las cuales se suponía no debía realizar. Y así como los ciudadanos romanos, la comunidad de hackers encontraron una debilidad en el sistema y lograron capitalizarla. Es por esto que hoy les presento el día que Tony Hawk's American Wasteland hackeó la Xbox 360. Yo soy Mike Polanco y esto es Mex Skate. Comenzamos. A mediados de los años 90, el skateboarding era visto como un deporte de nicho asociado a subculturas urbanas y desconocido para el público en general. Tony Hawk, aunque ya era una figura respetada en circuitos profesionales, seguía siendo un nombre desconocido fuera de la escena del skateboarding. Todo cambió en junio de 1999 durante los X Games. Allí, después de una docena de intentos fallidos, Hawk logró aterrizar el primer 900 en competencia, 2 giros y medio en el aire. Las cámaras de televisión capturaron el momento y la imagen de su triunfo se transmitió en noticieros y programas deportivos. Esa fue la chispa que Activision necesitaba. La compañía, buscando capitalizar el interés creciente en los deportes extremos, firmó un acuerdo con Hawk para crear un videojuego que llevaría su nombre en el título. Este videojuego no pretendía ser realista. Su meta era capturar la adrenalina y la creatividad del skateboarding. Los desarrolladores de Neversoft diseñaron controles intuitivos, un botón para saltar, otro para hacer flips, y los direccionales para rotar la tabla. El resultado fue una simulación arcade que permitía combinar trucos de manera casi infinita, incluso para quienes no tenían experiencia en el deporte. El éxito fue inmediato. El juego vendió más de 1 millón de copias en su primer año, y la banda sonora con bandas como Goldfinger y Dead Kennedys se convirtió en un símbolo generacional. Las secuelas, lanzadas casi anualmente entre 2000 y 2007, añadieron nuevos escenarios, personajes y modos de juego. En Tony Hawk's Pro Skater 3 de 2001, por ejemplo, se introdujo el revert, un movimiento que permitía encadenar trucos en half-pipes, multiplicando las puntuaciones. Hawk se volvió un ícono, apareció en comerciales de Mountain Dew, protagonizó programas de MTV, e incluso tuvo su propia línea de juguetes. Antes de Tony Hawk's Pro Skater, el skateboarding en videojuegos era solamente un universo de píxeles limitados. Títulos como 720 del 86 reducían el deporte a saltos básicos en 2 dimensiones, mientras que Skate or Die del 87 exploraba un enfoque arcade con obstáculos estáticos. La verdadera revolución llegó con el salto a las 3 dimensiones en los años 90 con Street Skater de 1999. Lanzado justo unos meses antes del juego de Hawk. Este intentó simular movimientos realistas utilizando el hardware de la primera PlayStation, pero sus controles rígidos y diseños de niveles lineales no capturaron la esencia del skateboarding. Lo que diferenciaría a la franquicia de Hawk fue la tecnología detrás de Neversoft. Emplearon motion capture con los skaters reales para animar trucos como el kickflip o los grinds, combinando un motor físico que permitía libertad de movimiento sin sacrificar la fluidez. Además, el uso de entornos interactivos como escuelas abandonadas o parques industriales aprovechó las capacidades del renderizado de las PlayStation y las Nintendo 64, convirtiendo cada nivel en una fantasía digital accesible, en donde cualquiera podía brincar más alto que la vida real. Ya en 2005, Tony Hawk's American Wasteland prometía una experiencia mucho más ambiciosa, con un mapa abierto inspirado en Los Ángeles y sin plantillas de carga. Entre sus características estaba el Park Editor, un modo que ya desde las primeras entregas era uno de los favoritos de los jugadores. En este modo de juego se puede nombrar secciones específicas como los gaps. Lo que nadie en Activision anticipó fue que estos campos de texto, destinados a títulos creativos, podían utilizarse para introducir código ejecutable.
En 2007, usuarios de foros técnicos descubrieron que al escribir comandos específicos en los nombres de los obstáculos, la Xbox 360 procesaba las instrucciones como si fueran parte del sistema. Este bug permitía ejecutar programas no autorizados. Algunos lo aprovecharon para instalar emuladores de consolas antiguas. Aunque Microsoft lanzó un parche meses después, el truco ya se había viralizado. Poco después de que se difundiera el exploit en American Westland, copias físicas del juego comenzaron a aparecer en eBay y otras plataformas de segunda mano a precios inflados, aprovechando la demanda de quienes buscaban el título no solo para jugar, sino para hackear sus consolas. Algunas de estas copias superaron los $100, un aumento significativo para un juego que originalmente costaba menos de 50. Incluso versiones usadas con la caja rayada o manuales faltantes se vendían como artículos técnicos en foros especializados. La situación escaló hasta que Microsoft, consciente del problema, retiró el juego de su tienda digital y bloqueó el parche. El declive de la franquicia vino a finales de la década de los 2000. La fórmula de estos videojuegos comenzó a mostrar desgaste. Tony Hawk's Proving Ground de 2007 intentó incorporar narrativas dramáticas y minijuegos secundarios, pero los críticos señalaron que la experiencia se sentía sobrecargada. Peor aún, el control arcade, antes visto como una virtud, comenzó a percibirse como anticuado frente a títulos como Skate, que utilizaban los sticks analógicos para simular movimientos realistas, en lugar de pulsar botones para hacer los trucos. Al mismo tiempo, la industria también estaba cambiando. Juegos como Grand Theft Auto y Call of Duty popularizaron mundos abiertos y multijugador online, mientras que las entregas de Hawk seguían ancladas a las estructuras lineales. Tony Hawk's Ride de 2009, que incluía una tabla periférica con sensores de movimiento, fue un fracaso comercial. Los jugadores criticaron su falta de precisión y las ventas no justificaron el alto costo de producción. El skateboarding es un deporte olímpico actualmente y Tony Hawk sigue siendo su embajador más visible. Los juegos que llevan su nombre, aunque ya no son punta de lanza en las ventas, siguen siendo revisitados en consolas modernas o antiguas como reliquias de una época en la que el skate y los videojuegos se consolidaron para crear algo más grande. Hoy en día, aunque la franquicia intentó reinventarse, ya no dominan las ventas, pero su influencia persiste. Generaciones de jugadores aprendieron los nombres de los trucos como kickflip o los grinds a través de sus controles. Bandas poco conocidas de los 90s como Rage Against the Machine ganaron audiencias globales gracias a las bandas sonoras, e incluso el bug de American Westland dejó una marca en la comunidad del hacking, demostrando así que los videojuegos pueden ir más allá de su propósito original.